Hola, muy buenos días para todas las personas que nos están acompañando en ese momento y que nos están viendo. Nos sentimos muy complacidos de contar con su participación en esta actividad que hemos preparado especialmente para ustedes, en donde pretendemos compartir la mayor información posible para que puedan tomar una decisión con respecto a estudiar una especialización en los temas financieros. Mi nombre es José Campillo, soy coordinador de la Dirección de Especializaciones y en el día de hoy llevaremos a cabo una actividad, como les comentaba, que les permitirá tomar la mejor decisión para vivir una experiencia académica inolvidable en una especialización relacionada a los temas financieros, la especialización en finanzas. Hoy nos acompaña nuestro conferencista, el señor Ricardo Calderón, quien desarrollará en principio un breve speech sobre la sostenibilidad financiera en tiempos inciertos, el reto del gerente. Seguidamente, tendremos la intervención de nuestra egresada de la especialización en finanzas, María Alejandra Hernández Alquerque, quien tuvo la oportunidad de vivir la experiencia y será ella que directamente les comentará unos tips o cosas importantes, relevantes de lo que vivió cuando fue estudiante. Ambos les doy la bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Luego de ambas intervenciones, tomaré la palabra para hacer un cierre y brindarles información relacionada a nuestra especialización en finanzas. Bueno, también me parece importante comentarles que aquellas personas que en ese momento nos vean y nos escuchen, que las inscripciones a la especialización en finanzas se encuentran abiertas. También quiero invitarlas a dos actividades importantes. En la semana del 3 al 6 de mayo vamos a tener la feria virtual de posgrado, por lo tanto están cordialmente invitados. Y para aquellas personas que viven en Santa Marta, que la especialización también se ofrece en la ciudad de Santa Marta, los quiero invitar para este jueves 28 de 4 de la tarde a 8 de la noche a nuestro Open Day. ¿Por qué es importante que puedan asistir a estos dos eventos? Porque aquellas personas que estén interesados en realizar la inscripción y lo hagan en esos días que les comenté, su inscripción quedará exonerada del pago. Por lo tanto, es un beneficio, me parece importante que lo conozcan. Bueno, entonces demos paso a nuestra primera actividad y es nuestra conferencia. Es un pequeño abreboca de un tema que podrán profundizar en la especialización en finanzas. Entonces doy cabida a nuestro profesor Ricardo Calderón Magalla, a quien además es profesor de la especialización en finanzas y es asesor o consultor financiero en diferentes empresas del país. Ricardo, nuevamente bienvenido y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Así que te escuchamos. Adelante, por favor. Vale, muchas gracias, José. ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla? Sí, señor, sí lo estamos viendo. Perfecto, listo. Bien, entonces vamos a conversar brevemente sobre un tema que creo que es bastante relevante más en tiempos como los actuales, la sostenibilidad financiera en tiempos inciertos y en particular, pues lo que nos ha caracterizado en nuestros programas ha sido tener un enfoque muy gerencial. Entonces vamos a verlo enfocado hacia la toma de decisiones y hacia la acción. Entonces, empecemos, pues, cuando hablamos de finanzas es normal pensar en números y empiezo presentando unos resultados de un negocio. Claro, podemos ver los resultados de mil formas distintas. Aquí hay 5 cifras muy concretas en tiempos recientes, que son precisamente tiempos que muchos considerarían de crisis. Por ejemplo, un negocio con unos flujos de efectivo de operación negativos, unos flujos de inversión negativos y un negocio que se está endeudando. Un negocio que está vendiendo menos, que el ingreso no le alcanza para cubrir sus gastos y que pues eso es precisamente lo que lleva a que se esté consumiendo efectivo de su operación, esté requiriendo inversiones para mantener su sostenibilidad en el largo plazo y para lo cual pues fue necesario endeudarse. Puede ser uno de tantos negocios que vemos por ahí. En este caso no es un negocio que haya desaparecido, como lastimosamente desaparecieron muchos en época de pandemia. Y ahora vemos otro que nos contraste un poco la situación. Eh, Cuando hablamos de finanzas, eso inevitablemente nos lleva a pensar en una cantidad de temas y en una cantidad de variables. Por ejemplo, hablamos de rentabilidad, de productividad, hablamos de estrategia que indudablemente va ligada a esos resultados financieros, de planeación, de endeudamiento, de
contratación o desvinculación de personal, de decisiones, de diferentes tipos de decisiones, de inversión, de financiación, decisiones de la operación, decisiones de compra o de venta. Eh, y todo ese tipo de variables a la larga y las decisiones que tomamos con respecto a esas variables son las que nos llevan a la larga a tener un desempeño financiero favorable o desfavorable. Eh, Como punto de partida sería bastante importante tener claro qué es lo que queremos lograr, porque hay tantos puntos, tantas variables, tantos temas que tocar que es fácil perderse como en ese universo de aspectos. Eh, pues normalmente solemos tener claro que queremos utilidades, que queremos un negocio rentable, pero a veces dejamos de lado otras variables que son igualmente importantes, como podría ser, por ejemplo, la liquidez o los flujos de efectivo. Y por otro lado, saber qué es lo que queremos lograr o a dónde queremos llegar, pues no garantiza que lo podamos lograr. Y necesitamos indagar un poco en el cómo. Necesitamos, ese cómo podemos lograrlo, además nos lleva a hacernos otra serie de preguntas que involucran ideas para solucionar problemas, decisiones que podemos tomar, decisiones que deberíamos tomar, los recursos involucrados en el proceso, tiempos, y finalmente la suma de todo eso es lo que nos lleva a un resultado. Parece fácil ponerlo ahí en algún esquema o en algún gráfico, pero evidentemente es difícil y por esa razón las empresas contratan gerentes. Y ahora, vale la pena también aclarar aquí que el reto de la gerencia, no vamos a hablar aquí solamente del reto del gerente financiero, porque el gerente general, el gerente comercial, el gerente de recursos humanos necesitan también ciertas habilidades financieras. Finalmente, todos tienen que manejar recursos, todos tienen que tomar decisiones eh, que involucran esos recursos en diferentes procesos y actividades, y todos están siendo medidos por resultados independientemente de que su actividad no sea propiamente la de la gerencia financiera. Eh, Eso nos lleva entonces a preguntarnos una serie, el cómo nos lleva a preguntarnos una serie de aspectos adicionales, por ejemplo, el cuándo, el cuánto naturalmente, o el quién debería desempeñar ciertas actividades. Eh, y finalmente, pues la idea de todo eso, de responder todas esas preguntas es poder enfocarnos pues en qué es lo que hay que hacer, poder conectarnos. Nos gusta de manera natural buscar relaciones de causa y efecto, y en finanzas es parte de lo que resulta clave. Para poder saber qué decisiones tomar necesitamos entender cómo esas decisiones están conectadas con una serie de impactos, que puede salir mal en el camino, cómo podemos actuar si algo sale mal. Eh, y la gestión financiera en últimas es una mezcla de todo eso, de qué, quién, cuándo, cómo, cuánto y el para qué. Necesitamos saber entonces a dónde llegar, y generalmente reconocemos que el generar valor para los accionistas suele ser una meta importante, suele ser el objetivo básico financiero. Pero entonces necesitamos irnos de para atrás para ver no solamente, ok, cuánto valor quiero crear, sino en cuánto tiempo, cómo lo voy a crear, quién me va a ayudar en el proceso. Y finalmente poder ver qué decisiones son las que me podrían llevar a esos resultados. Eh, Volviendo a nuestros resultados, pero ahora para otra empresa, una empresa con unas ventas crecientes y con utilidades en el mismo periodo de tiempo. Finalmente, estos tiempos que algunos han llamado tiempos de crisis, para otros han sido tiempos de oportunidad, y para otros no, nadie dijo que fáciles, pero pronto sí de oportunidad para mejorar, de oportunidad para crecer, incluso en medio de las dificultades, oportunidad para optimizar procesos, en general, para mejorar incluso los resultados. A algunos les parece que no, y aquí quién puede haber crecido, quién puede haber tenido un mejor desempeño en estos tiempos de crisis, y la verdad es que sí hay muchos ejemplos, e incluso en sectores bastante comprometidos, como podríamos pensar en sector turismo. Eh, Porque es natural de pronto pensar que algunas entidades en el sector salud puedan haber tenido un desempeño favorable en la medida que una mayor demanda por sus servicios. Pero incluso en otros sectores se encuentran unas sorpresas que es interesante ver indagar y verificar además con este tipo de cifras. Eh,
¿Qué tenemos acá entonces para esta empresa? Claro, es un resumen muy extremo el simplificar en 5 variables, pero aún con solo 5 variables como los ingresos, las utilidades, los flujos de operación, inversión y financiación, ya empieza uno a hacerse una idea de qué está pasando con el negocio. Tenemos un negocio con ventas en aumento en tiempos de crisis, que ha generado utilidad y cuya utilidad además ha venido creciendo en tiempos de crisis. Y no solamente ha logrado resultados positivos en el papel, algunos cuestionan un poco nuestros sistemas de medición de las utilidades, sino que ha logrado transformar eso también en unos flujos de efectivo, ¿sí? Unos flujos de efectivo de la operación positivos, el negocio en sí mismo por su actividad produciendo efectivo, eh, y generando suficiente efectivo, por ejemplo, para asegurar la operación futura. Hablando precisamente de sostenibilidad, pues necesitamos, desde un punto de vista financiero, necesitamos acopiar los recursos que se requieren, no solamente para el hoy, sino de una vez ir anticipando lo que vamos a requerir dentro de unos pocos meses o dentro de unos años. E incluso los flujos de efectivo positivos provenientes principalmente de las utilidades le han dado a este negocio, le dieron a este negocio para pagar sus deudas y hasta para repartir utilidades, cosa que a algunos bancos les podría parecer todo un pecado, entre comillas, por llamarlo de alguna forma, porque pues, en tiempos de crisis, en una empresa que pronto tiene una situación incierta y que puede evolucionar de diferentes maneras que todavía no son tan claras, pues repartir utilidades podría verse como algo terrible, o por lo menos así opinan muchos bancos, eh, que a veces estigmatizan el tema de la repartición de utilidades, pero pues finalmente, ¿para qué crean los socios sus empresas? ¿Para qué las desarrollan? Pues pensando en generar valor, y ese valor, una forma de medirlo es a través de la generación de utilidades, y esa utilidad, pues tarde o temprano el socio espera que se transforme en efectivo y que la pueda repartir. Digamos que eso es inevitable, es más una cuestión de cuándo debería producirse eso, pero no podemos negar, no podemos tapar el sol con un dedo y negar esa realidad del mundo de la inversión. Eh, Todo eso es gestión financiera, y todo eso es lo que los invitamos a que compartan con nosotros en los diferentes programas de especialización que abordan estos temas como eje, como aspecto integrador. Ahora, eh, resumiendo unos temas que evidentemente ameritan un despliegue mucho mayor, cuando hablamos de finanzas y cuando hablamos de gestión financiera, esos retos del gerente, no solamente el gerente financiero, implican que el desarrollo de actividades de alguna manera nos lleve a la medición de ciertos impactos. La actividad que desarrollamos nos lleva a consumir y a generar recursos, y eso lo medimos con nuestras cuentas de resultados. Acumulamos recursos y acumulamos obligaciones, y eso lo medimos con cuentas de nuestros reportes y del estado de situación financiera. Y todos esos movimientos de operación, inversión y financiación a la larga nos generan unos impactos en los flujos de efectivo, más o menos dinero que entra o que sale. Y en las cuentas que presentaba hace un momento, pues me centraba un poco en estas cuentas de ingresos y gastos, en el resultado final de esas cuentas de ingresos y gastos, y en estos flujos de efectivo. Pero naturalmente es importante que ampliemos un poco esa información y que miremos desde diferentes perspectivas esas variadas herramientas que nos proveen las finanzas. Ahora, yéndonos hacia atrás, esas actividades que desarrollamos son fruto de una serie de decisiones que hemos tomado. Eh, Esas decisiones entonces finalmente se traducen en una acción, eh, y necesitamos, y sobre todo en un mundo moderno y tan complejo y tan lleno de datos, necesitamos medir los impactos. Necesitamos medir los impactos desde diferentes puntos de vista. Medimos los impactos en términos de los recursos generados, de nuevo, con el estado de resultados. Medimos nuestra capacidad de transformar esos recursos en efectivo. Eh, Medimos qué tanto se nos quedan atrapados algunos recursos en el largo plazo, en inversiones fijas, o en el corto plazo, en algunas inversiones que solemos llamar inversiones en capital de trabajo o en capital circulante. Nos interesa también identificar cuál ha sido el origen de esos recursos, porque también ese origen, de cierta manera, puede demandar que tengamos que estar pendientes de la devolución de esos recursos, especialmente pues, cuando hablamos de deuda.
o por otro lado los recursos de patrimonio que igual también pues ameritan algún tipo de retribución, especialmente en términos de dividendos. Y finalmente esas decisiones que tomamos, que se registran en estos reportes financieros, en un estado de flujo de efectivo, en un estado de situación financiera y en un estado de resultados, las podríamos evaluar fundamentalmente en dos dimensiones. La dimensión de la liquidez, que nos determina en última la capacidad de pago que tenemos como personas o como empresas, y la dimensión de las utilidades, o llamarían los contadores la dimensión de la causación, que lo que nos lleva a identificar es en un momento determinado cuánto estamos en capacidad de ganarnos, sin que ganar o sin que tener utilidades signifique necesariamente tener la plática en el bolsillo, que es uno de los grandes retos también de, de los gerentes, entender muy bien cómo estos reportes financieros nos muestran no una única realidad, porque a veces tendemos a decir, no, por ejemplo, la realidad de nuestro negocio está en el efectivo, en la caja, sino más bien dos realidades, la realidad del efectivo, la realidad de la liquidez, y por otro lado un mundo alterno en el que tenemos que vivir y entender muy bien, que es la realidad de las utilidades o la realidad de la causación. Nuestros negocios se crean para generar utilidades, pero esperamos que esas utilidades se transformen en efectivo. Y si no logramos cumplir con las dos cosas, pues tarde o temprano nos pasaría algo cercano a lo que le pasa de pronto a una persona, y es que por un lado fisiológicamente necesita respirar para seguir viviendo, pero por otro lado también necesita comer. Hay unas necesidades urgentes que tenemos que cumplir segundo a segundo, otras que nos pueden esperar por minutos o incluso por días. Y para la empresa, bueno, la cuestión de pronto es de unas necesidades que eh, tiene para resolver en unos pocos días o en unas pocas semanas, u otras que pueden aguantar meses o incluso años. Entonces, de alguna forma, las finanzas nos ayudan a mapear todos esos elementos, todas esas decisiones, actividades, impactos, acumulación, generación de recursos, transformación en efectivo y finalmente, pues, esas dos dinámicas generales que podríamos llamar la dinámica de la liquidez y la dinámica de la generación de utilidades. Eh, por otro lado, y en resumen, como para ir cerrando, eh, podríamos asumir las finanzas como muchas cosas. Algunos dicen que un arte, otros dicen que no, que cómo le ocurre que no es un arte. Bueno, llamémosla entonces disciplina o actividad, o como quieran, podemos tener múltiples formas de verla. Pero en todo caso, las finanzas son un ejercicio integrador que los invitamos a entender un poco mejor, a profundizar para verlo desde diferentes perspectivas, para verlo desde diferentes lentes. Naturalmente, lo primero que se nos podría venir a la cabeza es que las finanzas son un ejercicio de medición. Y claro, tenemos una serie de variables, de herramientas, de indicadores o KPIs que nos pueden ayudar en ese ejercicio de medición. Y es importante entonces también poder concretar un poco y enfocar ese proceso de medición, porque a veces tenemos demasiadas herramientas, demasiados indicadores y nos perdemos en ese mar de datos. Pero las finanzas también son un ejercicio de conexión, y ese es otro trabajo también importante que solemos hacer en nuestros programas, y es enfocarlo mucho hacia el análisis y hacia la toma de decisiones. Pero entonces antes de llegar a la decisión necesitamos conectar las diferentes variables, conectar las variables con los indicadores, conectar esas diferentes herramientas de medición con las decisiones que tomamos o que podríamos tomar en un ejercicio de planeación. Las finanzas son un ejercicio de conexión también entre pasado, presente y futuro, porque miramos hacia atrás e intentamos entender qué ha sucedido eh, para tomar una decisión hoy en el presente, pero con respecto a lo que podría pasar en el futuro. Entonces, tendemos a hacer también ejercicios de planeación basados en ese conocimiento que tenemos del pasado. Hoy hacemos ejercicios de pronósticos y presupuestos que conforman nuestros ejercicios de planeación y que nos llevan a conectar también temporalmente esas decisiones financieras. Conexión también entre personas y entre áreas, porque las finanzas conectan al de recursos humanos con el de producción, con el de mercadeo, con el comercial. Eh, Conexión entre diferentes agentes interesados o stakeholders, porque también nos llevan a conectar, terminan siendo un medio de
que nos conecta con los bancos, con los entes de control, con los socios, con los proveedores. Y naturalmente eso también nos lleva entonces a un ejercicio de negociación. Tenemos que negociar con esos diferentes agentes involucrados. Y el financiero entonces no puede ser solamente como un personaje por allá escondido detrás de su computador en algún cuarto oscuro, sino tiene que salir y entrar a negociar con estos diferentes agentes y convencerlos con argumentos, mostrar sus números, pero también entender que no todos son números, conectar esas variables cuantitativas con muchos aspectos cualitativos. Y naturalmente, pues son un ejercicio de decisión. Si no utilizamos todo lo anterior para decidir, pues no nos va a servir de mucho el utilizar herramientas bastante poderosas. Muy bien. Eh, a la larga, y finalmente, como cierre, tenemos que las finanzas podemos verlas como un ejercicio enfocado a lograr inversiones productivas, buscar una financiación eficiente, naturalmente que todo eso nos lleve a generar utilidades, pero por otro lado no podemos dejar de lado la necesidad de sincronizar los flujos de efectivo, de asegurarnos que el dinero entra y sale en los momentos adecuados para no quedarnos, entre comillas, sin gasolina en el proceso. Bien, la sostenibilidad de nuestros negocios naturalmente depende de las finanzas y de la sostenibilidad financiera, y los tiempos inciertos lo que hacen es recordarnos que hay que ser cuidadosos con el manejo de los recursos. Y ese es el reto no solamente de la gerencia financiera, sino de cualquiera que quiera llamarse gerente, director o cualquiera que esté encargado de tomar decisiones dentro de una organización. Muchas gracias y pues si tienen alguna pregunta, bienvenida. Gracias, profesor Ricardo. Eh, Realmente la temática que has abordado es de supremamente interés. Sabemos que es un abreboca y que la mejor forma de profundizar estos temas es que puedan ser parte del grupo de estudiantes de una especialización, en este caso la especialización en finanzas. Estoy revisando en la plataforma, en ese momento no tengo preguntas y simplemente por aras del tiempo quisiera continuar con la actividad y se relaciona con nuestra egresada María Alejandra, que nos acompaña en este momento y a quien le damos también la bienvenida, y quien tuvo la experiencia de vivir un año en especialización en finanzas, y bueno, y que sea ella directamente la que nos cuente un poquito sobre esa experiencia y de qué manera le pudo aportar para hoy en día en su cargo que ejerce. María Alejandra, bienvenida, adelante, te escuchamos. Muchísimas gracias, José. Buen día a todos. Como ya lo mencionaba José, mi nombre es María Hernández. Soy egresada de la especialización en finanzas de la Universidad del Norte. Aprovecho también este espacio para agradecer a la universidad por la invitación. Desde mi experiencia, puedo decir que este posgrado en la universidad fue una oportunidad para actualizarme, para complementar mi formación en temas de gestión financiera, y pues a través de la especialización me pude familiarizar más con herramientas que me ayudaron en la toma de decisiones estratégicas, que hoy en día, gracias a todo ese conocimiento y competencias que desarrollé durante la especialización, tuve un ascenso y pues hoy me desempeño como gerente financiera en una empresa del sector de BPO. Pues sin duda ha sido un reto para mí y pues he podido llevar mucho más a la práctica todas esas destrezas y esas herramientas en el manejo de los recursos de una organización. Y digo como mucho más porque durante la especialización nosotros trabajamos de forma casuística, entonces resolviendo casos de empresas reales, incluso casos de nosotros los estudiantes que llevábamos, que estábamos viviendo en nuestras organizaciones, y pues esto realmente nos ayuda a tener como un mayor acercamiento al día a día de nosotros los financieros. Em, Otro punto que también puedo resaltar de la especialización es la organización que tienen los módulos, porque pues todos son complementarios entre sí desde el inicio hasta el final, y como esa correlación que hay entre cada módulo nos permite que se vayan afianzando los conocimientos y que se vaya trabajando como la temática de forma un poco más amena, que sea
más captable por nosotros. Y pues todo lo aprendido también lo podemos pasar de un campo organizacional a un campo personal. Desde mi experiencia, dos módulos que hoy en día estoy aplicando en mis finanzas personales muchísimo han sido relacionados con impuestos, que pues antes tenía como el conocimiento por ahí, pero no hacía profundidad como hoy sí lo tengo, y también la administración de portafolios. Administración de portafolios lo recomiendo muchísimo a una persona que realmente quiera aprender a invertir en términos de saber cuándo comprar, cuándo vender, cómo mitigar el riesgo al hacer una inversión. Entonces, una persona que realmente quiera esto puede em, ingresar a esta especialización y con seguridad que lo va a desarrollar también. Em, También en temas de valoración de empresa, una recomendación que yo doy es buscar acompañamiento del tutor desde el día uno, indagar en el material, porque pues hay diferentes métodos de valoración de empresas y a la final la idea es que nosotros podamos sentirnos cómodos dependiendo del modelo de negocio y así podamos decidir qué forma de valoración escojo para valorar este modelo de negocio, esta empresa. Y pues, bueno, finalmente también yo puedo resaltar el acompañamiento que tuve de la universidad desde mi experiencia, desde el día uno de la inscripción hasta que se finalizó el posgrado, hasta el día de la graduación. Tuve mucho acompañamiento, la calidad humana de todos los profesores, la preparación, el empeño que colocaron en cada clase y el apoyo que tuve también de mis compañeros, porque pude dejar muy buenas relaciones. Hoy todavía seguimos en contacto. Tengo mis compañeras de grupo que se han vuelto más que amigas. Y bueno, sí, esa es como mi experiencia. Nuevamente agradecer a José, agradecer a la universidad por el espacio y pues incentivar a todos aquellos que quieran iniciar este posgrado a que se animen a hacerlo porque realmente te capacita, te aporta conocimientos, te brinda herramientas que a la final te van a ayudar a profundizar y a complementar esa formación que tienes como financiero. Bueno, muchísimas gracias. Mari, muchas gracias a ti por haber compartido en tan poquito tiempo toda tu experiencia que viviste durante un año. Muchas gracias inclusive por acompañarnos hoy también y para nosotros siempre es grato que nuestros egresados estén muy cerca de la universidad como también como su casa, que es volver a la Universidad del Norte. Bueno, les recuerdo a los asistentes que nuestra intención en este espacio que hemos diseñado para ustedes es poderles brindar información para que les permita tomar una decisión mucho más rápida, mucho más tranquila con respecto a estudiar una especialización en los temas relacionados con la finanza, en este caso la especialización en finanzas. Bueno, ahora es mi turno y me voy a permitir compartirles una breve información que les traje que les va a ayudar un poquito más también a mirar sobre el tema de la especialización en finanzas, la cual se ofrece no solamente para la ciudad de Barranquilla, sino también para Santa Marta. Esto es bien importante. Primero, determinar a quién va dirigida la especialización y claramente se dirige a personas profesionales que se desempeñan en las áreas financieras dentro de las empresas, de cualquier tipo de sector de la economía o personas también que tengan la claridad de una proyección acerca de la misma área, acerca del área financiera. Por otra parte, el programa desarrolla habilidades blandas o soft skills, en donde la podemos resumir en 3 puntos fundamentales. Lo primero es la toma de decisiones, que muy bien lo ha dicho nuestro profesor y nuestra egresada, principalmente en 4 temas o ejes temáticos que todo gerente financiero siempre tiene en la cabeza y relacionados con los temas de operación, inversión, financiación y dividendos principalmente. También gestionar y asignar todos los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de los objetivos corporativos y la creación del valor, como muy bien lo dijo también nuestro profesor. Y por último, algo bien importante, y es que reconozcan el impacto de las decisiones financieras frente a la empresa, el medio ambiente y la sociedad. Ahora, me parece importante también resaltar que nuestro programa de especialización tiene unos aspectos que los hace únicos.
Y dentro de eso, primero, el desarrollar competencias gerenciales que han sido nombradas también por nuestro conferencista y nuestra egresada, y decisiones respecto a los 4 ejes temáticos que ahorita nombré principalmente. Pero también es compartir con profesores de alta calidad, con una empatía y una pasión por enseñar, y además con una formación académica y una experiencia que traen a la clase. Por lo tanto, eso es muy, muy importante poderlo nombrar. Por otra parte, el estudiante vive una experiencia académica no solamente dentro de un salón de clases, también lo hace por fuera, y por eso nosotros contemplamos unos viajes académicos a la ciudad de Medellín principalmente, visitando empresas muy grandes, muy importantes, en donde aprovechamos esa oportunidad para complementar el conocimiento de un salón de clases con la realidad empresarial y tener además esa relación con altos ejecutivos de las áreas financieras, ¿sí? Conocer prácticas empresariales y que luego al volver nuevamente a la ciudad de origen traen una visión totalmente diferente, aplican cosas nuevas en cada uno de sus puestos de trabajo, y por ende también a ustedes como profesionales de las áreas financieras les va a permitir también mostrarse un poco más dentro de la organización para la cual laboran. Bueno, por otra parte, tienen a la mano el acceso al punto de la Bolsa de Valores de Colombia, por lo tanto nos parece que eso es algo importante que se puede aprovechar mucho en el sentido de ser estudiante de una especialización y tener a la mano también ese espacio para ir y conocer un poquito más sobre temas de inversión. Y a nivel académico, los profesionales, ya siendo especialistas en finanzas, tienen la oportunidad de obtener el título de maestría en finanzas solamente cursando un año adicional. Esto es algo que también es bien importante nombrarlo, comunicarlo, porque es una oportunidad de seguir formándose a nivel académico, ya también a nivel de maestría, solamente con un año adicional, una vez ya obtenido el título de especialista en finanzas. Entonces, por lo tanto, me parece importante haber nombrado esta pequeña información. Les dejo mis contactos en ese momento para que si desean ampliar algún tipo de información o recibir alguna información, me puedan contactar. Mi correo electrónico es campilloj@uninorte.edu.co. Les dejo también mi celular y WhatsApp para que me puedan escribir y contactar de la manera que les quede más cómoda. Les recuerdo que la especialización se ofrece en la ciudad de Barranquilla y Santa Marta, y por eso los quiero nuevamente invitar y recordar la invitación que hice al principio de esta actividad, y es que puedan participar en la feria de posgrados en la próxima semana del 3 al 6 de mayo, y para las personas que viven en la ciudad de Santa Marta me pueden acompañar también en nuestro Open Day el próximo jueves 28 de abril de 4 de la tarde a 8 de la noche. Agradecimientos enormes a todas las personas que nos acompañaron en ese momento, a nuestra egresada María Alejandra. De verdad que es un gusto volverte a ver y saludar. A nuestro conferencista Ricardo Calderón y profesor, muchas gracias también. Les deseamos un feliz día para todos. Cuídense mucho y esperamos verlo pronto. Que estén muy bien. Hasta luego. Feliz día. Feliz día, gracias. Ya, hasta luego.